Y bueno, Debs, una vez que ya tenemos armado todo nuestro ambiente de desarrollo, mm, que por cierto, o sea, tú puedes usar Visual Studio Code o puedes usar Sublime Text o Atom o Brackets. Yo tengo Sublime, Atom y Visual Studio Code porque son mis favoritos y los uso, los alterno. Normalmente uso mi trabajo, hago mi trabajo en Visual Studio Code, pero cuando necesito como referencias de mis códigos anteriores, abro Sublime, que es muy rápido, y bueno, así sucesivamente. Ahorita estaba trabajando, entonces tengo corriendo algunas cosas de mi trabajo aquí, pero bueno, a darle. El siguiente tema es control de flujo. Y no hablo de control de flujo de cuánto bebes y ese tipo de cosas. No, no, no. Nuestros programas por lo general tendrán más de una declaración. Y estas declaraciones se irán ejecutando en orden de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tal cual leyeras un libro a menos de que seas chino. En el siguiente programa que vamos a escribir aquí, por ejemplo, vamos a poner una variable que se llame lenguaje. Lenguaje va a estar enlazado al valor HTML, que es una cadena de caracteres. Console.log console.log nos permite mostrar mensajes, como viste en el capítulo anterior, en la consola del navegador. Que por cierto, ¿en dónde lo tengo? Voy a necesitar abrir otra ventana de navegador, porque al parecer la cerré. Inspeccionar elemento y me voy a la consola. Listo. Aquí me van a estar apareciendo todos los mensajes que yo mande en console.log. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, lenguaje. Y lo concatenamos a un mensaje. Es un lenguaje de marcado de hipertexto. Ahí está, ¿no? Y esto va a resultar en... Voy a tener que abrir de nuevo esto. En el Finder. Control de flujo. Me voy a llevar esta ruta al navegador que abrí acá porque va a ser más fácil que estarme saliendo de la presentación. Y aquí tenemos, ¿no? HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto y me está dando un errorcillo que es porque no tengo el metacharset definido en mi documento HTML. Esto iría aquí, meta charset utf-8 y con esto va a desaparecer ese error. Ahí está. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Ves? O sea, nuestro programa se ejecutó declaración número 1, declaración número 2 y listo. Eso sería un programa muy simple que ejecuta sus instrucciones de manera lineal, tal cual lo tenemos aquí como en esta primera flecha. Pero no todos los programas son líneas rectas en picada. De repente podríamos querer que el programa haga algo más, que elija un camino u otro dependiendo de una condición que nosotros predeterminemos. Esto luciría más o menos como esta flecha. La flecha va normal y luego se encuentra con dos caminos, toma uno de ellos y luego retoma el curso. Y el programa sigue su flujo normal. Pero ¿cómo llevamos esto al código? Esta ejecución condicional. Pues utilizando la palabra clave if y entre los paréntesis agregamos una comparación. Si esta comparación es resulta ser true, entonces el bloque de código del if que corresponde a estas dos llaves, todo lo que esté en medio de ellas, será el bloque de código de if, se ejecutará. Si no es true, simplemente este if se omite y continuamos con nuestro flujo normal. Vamos a ver. Vamos a verlo en el codiguito que va a ser más fácil. Tenemos una variable que se llama lenguaje y tenemos actualmente HTML ahí. ¿Qué tal si agregamos un if y le ponemos si lenguaje es igual a HTML, entonces ejecútame el siguiente mensaje? Lenguaje es un lenguaje de marcado hipertexto. Ok, vamos a ver qué sucede. Recargo la página y ahí está.
HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Está entrando al bloque de if y ejecuta esta declaración. ¿Por qué? Porque efectivamente el lenguaje es igual a HTML. ¿Qué pasaría si de repente le pongo yo aquí lenguaje es igual a HTML5 y recargo la página? Ya no entra, ya no pasa nada, o sea, no entra al bloque de código del if porque lenguaje no es igual a HTML5. ¿Va? Lo regreso a la normalidad y ahora sí recargo de nuevo y ahora sí se ejecuta este bloque de código que está en medio de las llaves de nuestro if. Normalmente cuando solo tienes una declaración después de una sentencia if, no necesitas las llaves. Cuando solo tienes una declaración, por ejemplo así, no necesitas llaves. Se sobreentiende que esta declaración pertenece al bloque de código del if y siempre es importante que tengas la indentación bien para que tú sepas que esta línea de código pertenece al if. Si no has visto mis demás cursos, sabrás que siempre hago mucho énfasis en la indentación, por organización simplemente. En Python sí es importante, aquí no, pudiéramos tenerlo así y no pasa nada, se ejecuta bien. Pero el punto es que si tuvieras muchas líneas así y muchos if y combinados y la cosa, la onda fuera diferente, no sabrías que estas líneas fueran parte de este if, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos declaraciones? Como es el mismo mensaje, así, varias declaraciones. Se van a mostrar todos los mensajes, pero si la condición no se cumple, si te fijas, omite la primera línea y me sigue mostrando los demás. Es decir, si quisiéramos que estas líneas fueran parte del if, pues las envolvemos entre las llaves. Y ahora sí, ya no me muestra nada porque la condición no se cumple y todo pertenece al if. Ahora, muy frecuentemente querrás hacer algo especial para cuando la ejecución condicional no se cumpla. ¿Te fijas cómo este programa simplemente sigue su curso normal después de ejecutar la condicional if? Por ejemplo, voy a agregar varios console.log, así, pum, 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 ¿no? Y tú ejecutas tu programa, ahí está, verifica que la condición no se cumple y ya, o sea, el flujo normal sigue. Pero a veces vas a querer hacer algo en caso de que esta condición no se cumpla. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizando un else. Else significa si no. If significa sí. Si esta condición es verdadera, entonces ejecuta esto. Si no, ejecuta esto, lo que hay aquí. Entonces utilizamos la palabra clave else. Si la condición no se cumple, console.log, le ponemos lenguaje desconocido. Y ahí está. Como la condición principal, lenguaje, es igual a HTML5, que claramente no lo es, nos hace falta el 5 aquí, no se cumple, pues omite el bloque de if y se viene al bloque del else. Y ahí está, nos muestra el lenguaje desconocido. Pero ¿qué pasa si tienes más de dos caminos para elegir? ¿Qué pasa si quisieras tener más condiciones para evaluar? Puedes encadenar una serie de if-else, como en el siguiente programa. Vamos a ver. El else normalmente quedaría hasta el final, es decir, cuando ya no exista ninguna otra condición. Y aquí vamos a empezar a hacer else if. Y aquí podemos agregar otra condición. Por ejemplo, lenguaje igual a JavaScript. Ahí está. Y llaves. Y ahí está. Entonces, esta llave y esta llave determinan el bloque de else if que tenemos aquí. ¿Y aquí qué pondríamos? Bueno, pues un mensaje como este que diga lenguaje. Si resulta ser JavaScript, es un lenguaje
de scripting, por así decirlo, ¿no? Que sirve mucho, ya me dio flojera. Y listo, ok, vamos a ponerle aquí, es HTML o es JavaScript, y vamos a encadenar otro else if. Ahí está. ¿Y qué pasa entonces? Lenguaje PHP. Ahí está. Vamos a dejarle un mensajito, algo corto otra vez. Es un lenguaje que trabaja del lado del servidor. Ahí está. Listo, my friends. Vamos a ver qué pasa. Voy a recargar. Y entra al bloque del if. Es un lenguaje, HTML es un lenguaje marcado de hipertexto. ¿Por qué? Porque la condición se cumple inmediatamente. Pero ¿qué tal si le ponemos que el lenguaje esté linkeado a JavaScript? Ahí está, me hizo falta un espacio. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. JavaScript en un lenguaje de scripting que sirve mucho. Ok, me equivoqué bastantito. Es. Pero en fin, se entiende. ¿Y qué pasaría si le ponemos PHP? Te fijas, ya omitió el HTML. Ahora vamos a omitir estas dos para que pase a ser lenguaje igual a PHP. Vamos a ver si es cierto o son puras mentiras. No, sí es cierto. PHP es un lenguaje que trabaja del lado del servidor. Y si no es nada de eso, por ejemplo, vamos a ponerle CSS. Si no es nada de eso, lenguaje desconocido, porque no tenemos ninguna condición que evalúe eso. Y cuando no hay nada de eso, pues entonces es un lenguaje desconocido para nosotros. Después de ejecutar toda esta serie de condiciones y ver cuál es la que se cumple, sigue su flujo normal. Y si te fijas, si esta condición es la que se cumple, el resto de condiciones es omitida. Pero si esta condición es la que se cumple, y con esto pasamos al siguiente tema, que es uno de los más divertidos.